Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por la vida, Señor. Gracias por el tiempo que nos da, Señor, de poder congregarnos para poder servirte, Señor. Y nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos que usted en esta bonita tarde, Señor, sea glorificado, sea exaltado. Y muchas gracias por la bendición que nos das de poder estar aquí, Señor, en tu lugar, Señor. Y Padre, bendice a mis hermanos, fortalécelos, Señor. Ayúdales, ayúdanos, Señor. Y nos ponemos todos en tus manos pidiéndote dirección. En el nombre de Jesús te damos gracias. Te pedimos esto. Amén. Qué bonita es la escritura, hermosa. No sé si usted la siga disfrutando, pero es algo hermoso ver ir conociendo lo que Dios quiere. Hay muchas cosas que Dios quiere enseñarnos, quiere corregirnos, redarguirnos, instruirnos. Y qué bonito cuando salimos de escuchar una enseñanza y de entender cuál es la voluntad de Dios. Esto le gusta a Dios. Esto le agrada a Dios. Esto que estaba haciendo, entonces voy bien, lo estoy haciendo bien. Y hay cosas que cuando sales de una enseñanza, luego, esto no lo estaba haciendo como a Dios le agrada. Y bueno, hemos estado hablando de una carta muy bonita, muy interesante, la carta a los Colosenses. Y hace 8 días estuvo interesante el tema. Para los que han estado asistiendo, la iglesia de Colosas tenía que ahora ser moldeado el carácter. Estaban siendo muy iracundos, muy enojones, había malicia, había mentira. Y bueno, Pablo les manda esta carta a los colosenses. Y hace 8 días hablaba sobre cómo debe de ser un padre, un hijo, un esposo, una esposa, un siervo, un amo. Pero me pongo a pensar, imagínense si no era importante que tenían que dejar el enojo y la ira. Hijos enojados, padres enojados, esposa enojada, esposo enojado, siervo enojado, amo enojado. No, pues no era vida. Y qué importante era el mensaje que mandó Pablo. Dejen la ira, dejen el enojo, dejen la malicia. ¿Por qué? Porque no es bueno. No hay un buen ambiente donde sea. Y si en casa el ambiente no es bueno, donde quiera que vaya, con alguien más te vas a ir a desquitar. Y bueno, hablábamos sobre este tema, dejar la ira, y hablábamos sobre cosas importantes que debe de hacer un padre, un hijo, un esposo, una esposa, un siervo y un amo. Y es interesante que ahora Pablo les habla sobre la actitud que tenían que cambiar, que tenían que darle un giro a ese carácter, que ahora tenían que reflejar más el carácter del Señor. Y bueno, padre, si tus hijos no te obedecen, trata de vivir controlado por el Señor. Que si se desentienden de ti después de varios años te dejan, tú sigue amándolos, sigue queriéndolos y ten cuidado con la ira. Es decir que la intención es de que si alguien no te trata como debería de tratarte, si eres esposo y tu esposa no es lo que la Biblia enseña, no aplica la Biblia, síguela amando, síguela cuidando, sigue respetándola, sigue viendo por ella. Que nada y nadie cambie esa forma bonita que has aprendido de la palabra del Señor. Y lo mismo va para los esposos y esposas. Que tu esposo, la mala actitud, la forma en que a veces no aplicamos la palabra, que no cambie tu corazón de lo que has aprendido de la palabra. Tú sigue adelante, sigue adelante. Y lo mismo va para los padres, para los hijos, para el siervo. ¿Y cómo termina Colosenses 3:23, por favor? Los invita a que todo lo que hagan, lo hagan de corazón, y todo lo que hagáis, no aparece en pantalla, pero ahí aparece en sus Biblias, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón,
¿Como para quién? Como para el Señor y no para los hombres. Oye, que si el hijo o el nieto se enoja y no te quiere hablar, bueno, ni modo. ¿Qué le vas a hacer? Pero síguelo amando. Que si tu esposo no te quiere dar lo que debe de darte, síguelo amando. Lo mismo para la esposa. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que hagamos todas las cosas como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y es interesante cómo la palabra nos enseña que hay una recompensa de la herencia, y este texto habla precisamente, herencia quiere decir posesión, heredad. Sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, tú sigue guardando, amando, respetando a tus padres, a tu esposo, a tu esposa, sabiendo de que de Dios hay una herencia. Que nadie cambie tu actitud, que nadie provoque el enojo, la ira, la contienda en ti, no. Consérvate y guárdate para el Señor. Miren el versículo 25 de este mismo capítulo: más el que hace injusticia, más el que no aplica la palabra, sea el esposo, la esposa, el amo, el siervo, el padre o el hijo, más el que quiere seguir haciendo la injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y de esa forma termina el capítulo 3. Dice, y el que hace el mal pagará por su propia maldad, porque en esto no hay favoritismo. Así que nadie te cambie tu forma de ser. Que nadie. Que si tu hermano es bien peleonero, no le pegues. Tú mantente firme. Si tu hermana o tu hermano, tus padres, tu familia. Y vamos a ir a Colosenses 4 porque está interesante. Colosenses 4 del 1 al versículo 6 versículos. Vamos a darle lectura a todos juntos. Dice así la palabra del Señor: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y algo interesante, vuelva a su Biblia, por favor, miren cómo es la palabra de hermosa. Hay 3 verbos. En el primer versículo dice, amos, ¿qué? Haced. Versículo 2. Perseverad. Versículo 5. Andad. Habla de hacer, perseverad, ¿y qué más? Y andad. Haced, perseverad y andad. Y hablar de hacer se refiere a los amos. Colosenses 4:1 dice, amos, haced lo que es ¿qué? Justo y recto con vuestros siervos. ¿Por qué Pablo les manda esta carta, hermanos? Bueno, desde luego recuerden que andaban todos enojados, eso es lo que había en la iglesia, el enojo. Y les manda, amos, haced lo que es justo. Y desde luego una persona enojada no hace muchas veces lo que es justo. No hace lo recto. Y bueno, aquí el mensaje, el primer versículo, le manda un mensaje a los amos. Amos, haced lo que es justo y recto.
¿Por qué? Porque los amos, hermanos, en ese tiempo eran muy ásperos, eran muy duros. No tenían misericordia y más cuando había alguna amistad con alguna autoridad, más se ponían duros. Es decir, que Pablo les manda esta carta y les dice, amos, haced lo que es justo. La palabra justo aquí no se refiere a que seas justo, que tenga que ver con la justicia por el Señor. No, la palabra justo viene de una palabra griega, ikaios, que quiere decir equitativo. ¿Qué quiere decir? Equitativo, en carácter o acto. Quiere decir inocente. Quiere decir santo. Y hablando de equitativo, que se caracteriza por justicia, por igualdad, por imparcialidad. Y los amos tenían que ser imparciales, justos. Tenía que haber igualdad entre uno y otro. Y cuando habla la Biblia de esta palabra justos como inocente, es que una persona inocente no tiene culpa de nada, no debe nada. ¿Se da cuenta? No tenían que deberle nada a quién, a su siervo. Tenían que estar de forma inocente. Y cuando habla de ser santo, quiere decir que tenían que hacer lo correcto, lo que es bueno, lo que a Dios le agrada como amos. Y en este texto Pablo lo desmenuza. A ver, amos, tienen que vivir una vida, tienen que tratar a sus siervos de forma inocente, no tienen que deberles nada, que si alguien viene, nadie tiene el poder para decirles algo en su contra. Y aquí la palabra santo es que tenían que hacer lo que es correcto. Correcto. Amos, hacer lo que es justo. Ser equitativo, que se caracteriza por su equidad, justicia, igualdad o imparcialidad. La otra palabra es recto. Los amos tenían que ser rectos. ¿Qué significa recto? La palabra recto quiere decir parecido en condición o proporción, igualdad. ¿Qué les manda decir Pablo? Amos, hacer lo correcto, lo justo, lo recto, ser equitativos, de tal manera que tenían que mostrarse como unos verdaderos cristianos. Y estamos en un mundo donde los amos, hablando de los patrones, no son muy equitativos, no son muy justos, no son muy imparciales, no hacen muchas veces lo correcto. El mundo entero está mezclado con la corrupción. Y muchos, por ejemplo, hay patrones, hablando de los amos, que piensan que pueden tener gente. ¿Y cuántas empresas a veces no están sin pagar impuestos? Negocios sin pagar impuestos. Y saben perfectamente que tienen que pagar un impuesto. Y aquí tiene que ver también con el trato que les das a los siervos. Y todo siervo por derecho merece un buen trato, y no solo un buen trato, que seas justo con ellos. Y si vas a contratar a alguien bajo la misma ley que el mundo o la misma autoridad que Dios ha puesto, debes de aplicarle la ley en todo, de tal manera que no tenga nadie que decirte si tienes alguna persona. ¿Cuántas veces a veces la gente está trabajando en un despacho, en una empresa, y ¿sabes qué? No te dan lo que es justo, no te tratan con justicia. Si te pueden quitar, si te pueden robar, si te pueden no darte algún día, para ellos mejor. Pero el amo cristiano, el amo que realmente conoce la palabra, va a hacer lo que es justo. ¿Sabes qué? Esto mereces por derecho, porque así es. Y recordemos que hace 8 días veíamos sobre el que adorna la doctrina de Dios. Y nada más por el hecho de adornar, de embellecer, la gente que es justa, que busca hacer lo correcto,
va a hacer lo que tenga que hacer. ¿Por qué? Porque quiere ser inocente, quiere hacer lo recto. De lo contrario, pues no embelleces la doctrina del Señor. Allá en los hechos se ve realmente quién embellece la doctrina del Señor, y eso es lo que veíamos hace 8 días. ¿Conocerás algún patrón que haga lo justo? ¿Conocerás a alguien? ¿Sí hay? Sí, debe de haber gente que haga lo correcto, que haga lo que es indicado, que no le robe a nadie. Así que Pablo les manda a exhortar aquí, amos, hay una versión que dice, amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Conscientes, proporcionen, suministren, provean. El amo, el patrón, debe de cumplir con esa responsabilidad. Y si estás en un empleo y sabes que todos están de alguna forma recibiendo algo, dices, bueno, creo que es justo que si estás trabajando en un lado, también haya igualdad con todos. Así que debemos de analizar esto para que cuando vayas y conozcas a algún cristiano, oye, sabes, la Biblia enseña que debes de hacer lo justo. No te pido más ni te pido menos, simplemente lo que por derecho merezco, nada más. Ya si no lo quiere hacer, pues ya tú verás si continúas ahí. Pero tienes que continuar en el trabajo de corazón, no respondiendo, de alguna forma aceptando lo que de alguna forma no te dan, si es que te conviene. Así que, ¿cuánta gente a veces no está así en las empresas? Se valen del servicio de alguien y les va bien y tampoco los aseguran, no les dan lo que les tengan que dar y muchas cosas que se viven en el mundo. Por otro lado, Pablo menciona otro punto, no solo a los amos, en el versículo 2. Versículo 2. Dice la palabra, perseverar ¿en qué? En la oración. Pablo quería que perseveraran en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta por la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. El apóstol Pablo vio la oración como algo indispensable, hermanos. Y aquí el apóstol Pablo le está mandando un mensaje a la iglesia de Colosas. Es decir, que hay una oración congregacional como iglesia local que se debe de hacer. Perseverad en la oración. La oración es algo indispensable en la iglesia, hermanos. ¿Qué es lo indispensable? Que es necesaria. No se puede prescindir de ella, no se le puede tener con baja consideración, no. Tómala en cuenta, la oración congregacional. Versículo 2. Perseverad en la oración. ¿Qué es perseverar? Ser constantes, diligentes, asistir, persistir, atender, adherirse estrechamente. Nosotros los cristianos debemos de ser de oración. De ser de oración, ser constantes, persistentes. No solo cuando vas a comer, no solo cuando hay problemas, no solo cuando alguien te lo pide. La oración, recuerda, es el medio que Dios ha establecido para comunicarnos con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo y bajo la dirección y dinámica del Espíritu Santo. Es esa relación que hay entre el hombre y Dios. Y el hermano entonaba un canto en segunda a Timoteo 2:5, pero hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por medio de la oración tenemos comunicación con nuestro Dios. Así que como iglesia debemos de orar. Y Pablo les envía un mensaje a la iglesia de Colosa: no dejen de orar, no descuiden la oración, no la desatiendan, tomémosla en cuenta. La oración congregacional. Versículo 2, denle lectura a todos, dice:
¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante orar como pueblo? Por favor, Mateo 26:41. Debemos de perseverar en la oración, hermanos, como una iglesia local. Velad y orar, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Recordemos que somos un cuerpo y como cuerpo debemos de ser de oración. ¿Para qué? Para que haya armonía entre nosotros, para que haya un amor genuino. De lo contrario, si este cuerpo local deja la oración, la carne es ¿qué? Débil. ¿Por qué a veces hay desavenencias o pleitos? Porque dejamos de orar. Debes de integrarte a la oración. Oremos como un pueblo, unidos, juntos, pidiéndole al Señor que nos siga ayudando. No solo debemos de orar cuando haya problemas. No bajemos la guardia. Una persona que no tiene problemas debería de orar más. Y ahorita les voy a mencionar por qué. No debemos de descuidar la oración, debemos depender de la oración. Amén. Miren qué bonito la iglesia primitiva, Hechos 4:31. La iglesia primitiva, la primera iglesia, era una iglesia de oración. Dice la palabra en el versículo 31. Cuando hubieron ¿qué? Orado. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, observe, el lugar donde estaban congregados tembló. Hay una oración congregacional. Congrégate para orar. Los martes es un servicio de oración. La iglesia se reunía para orar, para clamar, para suplicar, pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos fortalezca. No solo debemos de orar cuando hay problemas, no. No bajemos la guardia, mis hermanos. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Nosotros no queremos que tiemble. Solamente que el Señor nos siga ayudando, que nos siga fortaleciendo, que nos siga levantando. Hay muchas cosas por hacer, pero necesitamos orar como iglesia, unidos, unidos. Dice la palabra, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, ¿qué? La palabra de Dios. Y observe algo. Y aquí quiero enfatizar, hermanos. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando la iglesia ora, este texto tiene mucha relación en lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Él pide que oren por él para que Dios le abra puerta para hablar la palabra del Señor. Y usted como iglesia, como iglesia local, debe de orar para que cada vez que alguien se pare al frente, sea Dios quien está hablando con el mensaje que quiere para usted en ese momento. Dice la palabra, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo es que nosotros como iglesia vamos a fortalecernos en el Señor por medio del Espíritu? Orando y clamando al Señor. ¿Con qué propósito? Para hablar con denuedo la palabra de Dios. La iglesia consideraba algo importante el orar. Oraban fervientemente, dependían de la oración. Así que toma en cuenta el servicio de oración. Los días martes debemos de orar, hermanos. Miren, 1 de Pedro 5:8. No bajemos la guardia, porque si las cosas van mejorando, hay alguien que no está contento y ese alguien es el diablo. Sed sobrios, hermanos, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ¿qué anda haciendo? Anda alrededor buscando a quien devorar, y si descuidamos la oración como iglesia, ya nos dio un golpe y nos dio un golpe duro y nos puede dar otro igual. ¿Y qué va a suceder, hermanos? Únete a la oración para que lo que Dios ha establecido lo siga fortaleciendo, lo siga levantando, lo siga ayudando, hermanos. Pero unámonos como iglesia.
¿Te has preguntado? Yo sé que Dios es soberano, ama, cuida a su iglesia. Pero otra sacudida, pues debemos de orar cuando las cosas están bien. Amén. Y a veces nos acercamos a Dios cuando ya empieza a haber problemas, cuando las cosas ya se ponen complicadas. No ese es el momento para orar. No es el momento indicado. El indicado es cuando las cosas van mejorando. Amén. Para que el Señor nos siga ayudando como iglesia. Perseverad en la oración. Perseverad, ser constantes. No desistan. Tráete a tus hijos, tráete a tu esposa. Y en los martes, dile, ¿sabes qué? Vamos a la iglesia, vamos a orar. Enséñalos a orar, enséñalos a depender del Señor. Enséñalos a hablar con Dios, enséñalos a tener una comunión con Dios. Una comunión con los hermanos, que ellos desde pequeños sean enseñados a orar. Para que cuando haya problemas, ellos sepan, conozcan qué deben de hacer. ¿A quién tienen que buscar? ¿A quién tienen que acudir? Pero que lo vean con un ejemplo de ustedes como papás. Enséñenles. Vamos a orar. Vamos a orar. Es importante que como iglesia oremos, hermanos. No bajemos la guardia. Y Pablo exhorta a la iglesia de Colosas a orar. Y no solo a orar, a dar gracias. Y damos gracias al Señor que ya casi terminamos el año. Gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Qué bueno ha sido Dios con nosotros. Maravilloso, maravilloso. Y pues Dios ama. ¿Cómo no la va a amar? Si Él pagó y la ganó con su sangre preciosa. Amén. ¿Cómo no la va a amar? La ama maravillosamente. La ama. Y una forma de responder, una forma de mostrar nuestro amor hacia Dios es por medio de la oración. ¿De qué forma? Miren qué dice, volvemos a Colosenses 4:2. Perseverar en la oración. Y si Dios ha sido bueno con esta iglesia, si Dios ha sido bueno con todos nosotros, pues yo creo que dentro de la oración, como lo dice el apóstol Pablo, perseverar en la oración, velando en ella con acción de ¿qué? De gracia. Gracias, Señor, gracias. Tenemos mucho que agradecerle a nuestro Dios, mucho que agradecerle. Oremos, hermanos, intégrate a la oración, es algo hermoso, es algo bonito. Hay muchas necesidades de nuestros hermanos, de la misma iglesia, para que el Señor nos siga ayudando, pero únete, como lo hacía la iglesia primitiva, que se unían para orar. Y dentro de esa oración había la acción de gracias, estaba la acción de gracias. Dice, miren qué dice el apóstol Pablo, tenían que orar por la iglesia local, pero también tenían que orar por otros hermanos. Versículo 2, perseverad en la oración, perseverad. En la oración, velando en ella con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo, ¿por quién? Por nosotros. Para el que el Señor nos abra puerta. ¿Para qué, hermanos? Para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Pablo estaba interesado. Oren por mí. Acuérdense de orar por mí para que cuando me pare a hablar o a predicar o a enseñar, sea el mensaje que Dios quiere que diga y no sea el mensaje que yo quiera. Y qué importante que oremos, que me ayuden a orar también, para que lo que se vaya a exponer no sea lo que el hermano Juan Carlos quiera, sino lo que Dios quiera para cada uno de ustedes. Pero eso es por medio de la oración. Pídele al Señor, Señor, bendice, obra, para que el mensaje que se vaya a exponer en cada servicio sea el que tú quieres que escuchemos. Y Pablo aquí está pidiéndole a la iglesia, orando también al mismo tiempo por nosotros. No se olviden, hermanos, de orar para que el Señor nos abra puerta para la palabra. No es sencillo, así como que fácil. No.
Y necesitamos la ayuda de ustedes, de que alguien de ustedes se incline y diga, Señor, bendícelo, guíalo, dirígelo para que el mensaje que traiga sea el que tú quieres que exponga. Y tienes que ayudarme a orar, ayúdame a orar. Es importante, hermano. Y Pablo lo está diciendo, si el apóstol Pablo lo está diciendo, ¿cuánto más nosotros? Dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo estaba preso por anunciar la palabra del Señor. Recordemos que estaba en prisión. Estaba en prisión y desde ahí les está diciendo, y observen lo que dice Pablo, no les dice, ayúdenme a orar para que salga de la cárcel. No, Pablo le está diciendo, ayúdenme a orar para que les predique la palabra, que Dios abra puerta, dice la Escritura, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Esa ocasión, esa oportunidad para que el mensaje llegue a otros lugares, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo, ¿qué? Hablar. Como debo de exponerlo, como debo de enseñarlo, como debo de exhortarlo. Así que dentro de la oración siempre acuérdense, y no solo de un servidor, acuérdense de los pastores que están en cada servicio predicando la palabra del Señor para que alguien más sea bendecido, sea edificado, para que alguien más le resplandezca la luz del Evangelio del Señor. Debe de haber una preocupación para que el mensaje del Señor se siga extendiendo, hermanos. Ayúdennos, vamos a orar. Y podemos estar orando, hay muchos pastores y por todos lados. Debemos de orar unos por otros. Acuérdense siempre de los que predican la palabra, también de los maestros de escuela dominical, que están formulando sus enseñanzas para cada servicio, para que Dios les ayude, Dios les fortalezca, Dios les guíe y que la enseñanza que van a recibir los niños sea el mensaje que Dios tiene preparado para ellos. Pero necesitamos orar por todos, unos por otros, hermanos. Amén. Ellos necesitan de la oración de la iglesia, los maestros necesitan de la oración de la iglesia. La gente que viene en cada servicio, necesita la oración de la iglesia. ¿Cuántas luchas a veces tiene una persona visita para poder llegar aquí? Así que cuando vea usted que hay nuevos y vea usted que ya el pastor está finalizando y está haciendo la invitación, si puede usted ayudarme, ore, porque hay muchas luchas espirituales que al momento se enfrentan. Ore para que el mensaje llegue a los corazones, para que lo entiendan, para que lo comprendan, para que con convicción tomen una decisión por el Señor. Cuando uno aquí, no me dejen solo. Estén orando ustedes allá, Señor, obra en el corazón de las visitas, si es que hay. Y más cuando empiezan a levantar la mano, pidan oración, para que el Evangelio pues vaya llegando a sus corazones, que lo entiendan, que entiendan con claridad el mensaje. Y Pablo está pidiendo aquí, qué bonito, cómo me gustó esta porción, cómo Pablo está pidiendo ayuda, y la ayuda es por medio de la oración. Oremos fervientemente para que Dios nos siga ayudando a seguir adelante. Y bueno, hermanos, oremos también por todos los maestros. Número 3, Colosenses 4:5. Colosenses 4:5 dice la palabra: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aquí la palabra andad quiere decir que te conduzcas. Andad sabiamente, debes de conducirte sabiamente. ¿Cómo te debes de dirigir? La forma de relacionarte con los demás, con los de afuera. Y aquí la palabra que dice afuera es para los que no son cristianos.
Andad sabiamente con los de afuera, con los que no son cristianos. Y sabiamente quiere decir cultamente. Sabiamente quiere decir cultamente, prudente, sensato, prudente y sensato. ¿Cómo quiere el Señor que andemos allá afuera? Sabiamente, de forma prudente, de forma sensata para con los de afuera. ¿Cuál es el plan? ¿Por qué debo yo de ser prudente, culto con los de afuera? ¿Cuál es el propósito de Dios? Inspirando al apóstol Pablo al escribir Colosenses. Porque quiere que andemos sabiamente. ¿Cuál es el plan del Señor? Y aquí está el punto interesante. Es decir, hermanos, que la forma de dirigirnos, la forma de hablar, la forma de opinar, la forma de pensar, tiene un propósito afuera. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Qué significa redimiendo? Aprovechando el tiempo. ¿Para qué? ¿Por qué el Señor nos manda aquí que andemos sabiamente con los de afuera? Porque el Señor también quiere que los de afuera conozcan al Señor. Pero la forma de conocerlo es también mucho que ver con el testimonio, con la forma en que te conduces con los de afuera. Tu forma de hablar va a decir mucho. Tus palabras, qué palabras mencionas, qué palabras dices, cómo opinas cuando te dan el tiempo, cómo piensas, cómo reaccionas cuando estás bajo presión. Alguien más te observa. En donde quiera que estés, la mirada de todos están sobre ti. Y el Señor espera que andemos sabiamente, que seamos prudentes, sensatos. Porque alguien más te está observando, alguien más te está viendo, alguien más te está escuchando. Y está viéndote, te está observando, alguien más. Verán cómo es tu forma de hablar. Van a ver, hoy esta persona es distinta, es diferente. No es igual que los demás. Porque ven cómo te relacionas, ven cómo hablas, cómo te diriges. Y eso es algo hermoso. Y aquí el punto 3 habla del buen testimonio. ¿Qué buen testimonio? Andad sabiamente. Dios espera que demos buen testimonio allá afuera. Con los de afuera. Y eso te está diciendo, no dice si quieres, dice andad. Andemos sabiamente con los de allá afuera. ¿Para qué, hermanos? Porque alguien más te está observando y en algún momento te va a decir, oye, ¿tú a qué iglesia vas? Eres diferente, hablas diferente, no dices groserías, eres respetuoso, eres prudente, te sujetas al director, a la directora, a tu jefe. Quieres hacer las cosas bien, que hay algo en ti, que noten algo diferente en nosotros, hermanos. Amén. Que vean algo diferente. Alguien más te va a observar. Así que el mensaje del versículo 5 es que nuestro testimonio es importante para todo aquel que te ve y debemos de aprovechar bien el tiempo. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Y después dice sazonada. ¿Cómo es la sazonada, hermana? Sazonada con sal. Las mujeres saben de qué hablo. Con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Cuando la Biblia dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, quiere decir que sea nuestra palabra siempre amable, con atención. Esa es la forma que deben de ser nuestras palabras. Sea vuestra palabra siempre. No pide nada más cuando estés con los de afuera. Dice siempre. Dentro y fuera tu palabra debe ser con gracia, con todos. Sazonada. Sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La sal, hermanos, es un conservante que retrasa la corrupción de la
a veces de la carne, de la descomposición. Es decir, que nuestra conversación debería tener siempre un temple tal que nunca fuese insípida, que no fuera corrompida, que no fuera obscena tal conversación. Tiene que ser la conversación con todos, con quien sea. Y principalmente con aquella gente que no conoce del Señor, tiene que ser amena, agradable, de buen gusto, donde la palabra sea buena, que digan, que de alguna forma ellos entiendan que hay un lenguaje diferente, bíblico, espiritual en ti. Así que, ¿cómo es la conversación con los de afuera? Imagínate, te topas uno de tránsito. ¿Cómo debe ser tu conversación según la Biblia? Aunque sea corrupto, ¿cómo debe de ser? Con sazonada. Va a decir este es el único que no me dice nada. Este es el único que no saca su feriecita. Va a haber algo diferente. Va a notar diferencia. A lo mejor te escucha, te pone el alto ahí, te escucha, o está escuchando que tienes música cristiana. Y si alguien por allá ya le habló de Dios, va a notar algo diferente. Es decir, así sea la gente como sea la gente más mala, más mentirosa, de muchas formas, debes de tú mostrar algo diferente. Ya cuando la gente, o empiezas a reaccionar de acuerdo a cómo es la gente, ya no estamos cumpliendo la palabra. Ya estás reaccionando como quieres, como se te antoja, como se te da la gana. Y el mensaje del Señor aquí en la palabra es que andad sabiamente para con los de afuera. Andad, ese debe ser tu estilo, tu forma de ser, sea quien sea. Porque eso da buen testimonio de que eres un hijo de Dios, de que vas a una iglesia, de que tienes a Cristo en tu corazón. Hay una versión que dice, vivan sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Qué interesante la palabra del Señor. Amén. Nos enseña cómo debemos de conducirnos con los de afuera. Así que si tienes una palabrita por ahí no tan agradable o que se presta para doble sentido, mejor mira, quítala y cámbiala por otra palabra más sazonada, más con gracia, sé más amable, de tal manera que haya algo diferente en nosotros, que vean un buen testimonio. Jóvenes, esposas, mujeres, varones, donde quiera que estemos, que noten algo diferente en nosotros. Que digan, qué bien se platica con ese fulano. No sé de dónde sea, pero hay gente que te da gusto platicar con ellos. Hay pláticas, no, hombre, agradables, a gusto, que te dan ganas de seguir estando ahí. Pero hay esas bonitas pláticas agradables, amenas, gratas, gustosas. Pero también hay otras que no son tan buenas. No sé cuál quieras elegir tú o elegir. Que donde quiera que estés, que tu plática sea buena, bonita, bonita. Y sobre todo si empiezas a hablar de la palabra, mejor todavía. Hermanos, Colosenses, por favor, 4 del 1 al 6, todos juntos, y con eso cerramos. Dice, todos, amos a hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder
a cada uno. Amén. De los amos, de la oración y del buen testimonio. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos permites, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos exhorta a que debemos, Padre, pues principalmente el primer punto, a los amos, hacer lo recto, Señor, hacer lo que es justo, por medio de la oración congregacional, a que como iglesia estemos perseverando en la oración, Señor, velando en ella, Señor, sabiendo, Padre, que hay un enemigo que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, Señor, y te pedimos que nos ayudes, que nos abras el entendimiento, para que veamos la importancia que debe de tener la oración como iglesia, Señor. Bendice también, Padre, siguiente punto que se externó, Señor, que sea de bendición el guardar el buen testimonio allá afuera, Señor, para con los de afuera hablar con gracia, con la palabra sazonada con sal, Señor, que la conversación siempre, Padre, sea de influencia y de buena influencia, principalmente, Señor, en lo espiritual. Bendice a tu iglesia, Señor, y muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén.